¿Qué es el análisis de correlación? El análisis de correlación consiste en un procedimiento estadístico para determinar si dos variables están relacionadas o no. El resultado del análisis es un coeficiente de correlación que puede tomar valores entre -1 y +1. El signo indica el tipo de correlación entre las dos variables. Un signo positivo indica que existe una relación positiva entre las dos variables, es decir, cuando la magnitud de una incrementa la otra también. Un signo negativo indica entre estas dos variables mientras los valores de una incrementan. Los de la segunda variable disminuyen si dos variables son independientes. El coeficiente de correlación es de magnitud 0. El otro tema que abarca también sobre la regresión lineal y la correlación es el coeficiente de relación. Es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. La escala de medida debe ser una escala de intervalo o relación. Las variables deben estar distribuidas de forma aproximada. También la asociación debe ser lineal, no debe haber valores atípicos en los datos. Y como podemos visualizar en esta imagen, tenemos sobre el coeficiente de relación que estamos presentando, y ahora les voy a dar una explicación sobre estas gráficas. Por ejemplo, en la primera gráfica, que es P es igual a -1, se dice es una correlación perfecta negativa. Y cuando es P es igual a 0, no existe correlación. Y cuando es P igual a +1, la correlación perfecta es positiva. Por ejemplo, si hablamos de correlación positiva, siempre el valor X sube el valor Y. Sube Y además con la misma intensidad, que es +1. En el caso opuesto, si siempre que el valor X sube y el valor Y baja, además con la misma intensidad, entonces estamos hablando de una correlación negativa, -1. Y también También decimos que esto no quiere decir que lo hagan en la misma proporción, salvo que tengan la misma desviación típica. Por ejemplo, un ejemplo sería la correlación perfecta positiva. Por ejemplo, damos valores en X, puede ser 1, 2, 3, 4, en Y 1, 2, 3, 4, y la correlación va a ser 1. Eso sería en la correlación perfecta positiva. Y en la P es igual a 0, en la que no hay correlación, igual, podemos dar valores a X y a Y. En X puede ser 1, 2, 2, 1, y en Y puede ser 1, 1, 2, 2, y la correlación va a ser 0. No hay correlación. Y en la correlación perfecta negativa, los valores en X es 1, 2, 3, 4, en Y va a ser 4, 3, 2, 1, y la correlación va a ser -1.
Esta es la fórmula para poder hallar la correlación que acabé de dar una pequeña explicación en las imágenes y la teoría. También otro tema que abarca es sobre la prueba T para coeficiente de correlación. La prueba T para el coeficiente de correlación de Pearson nos permite determinar si existe o no una relación entre las variables, o lo que es lo mismo, hacer inferencias sobre la relación o independencia entre las variables. Esta es la fórmula. T es la distribución, es igual al coeficiente de correlación, la raíz del tamaño de la muestra, menos 2, sobre la raíz de 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado, donde U denota el valor afirmado de la medida de los valores de R, que es el coeficiente de correlación, sea U es igual a 0 al probar la hipótesis nula de P es igual a 0. También podemos el otro tema que abarca es sobre los principios mínimos cuadrados. Es un procedimiento de análisis numérico en la que, dados un conjunto de datos pares ordenados y familia de funciones, se intenta determinar la función continua que mejor se aproxime a los datos de la línea de regresión o la línea de mejor ajuste, proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos de los mismos. Este método se utiliza comúnmente para analizar datos que se obtengan de algún estudio con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así minimizar los errores de la data tomada. También hablamos sobre los mínimos cuadrados. En general, el método de mínimos cuadrados selecciona una función de tipo lineal. Por ejemplo, dado un conjunto de datos pares, se intenta encontrar la función que mejor se adapte a los datos, es decir, aquella que presente el mejor ajuste empleando el criterio del mínimo error cuadrático. Como podemos ver en la imagen, si partimos de un método de regresión lineal en el que va una variable dependiente y, esta determina por K variables explicativas independientes de las que se dispone de n observando. Por ejemplo, utilizamos una perturbación aleatoria necesaria en el modelo, ya que la relación que existe entre las variables no es determinada. Se suele suponer que esta perturbación es una variable aleatoria normal con medida 0 y variancia constante, y B que son los coeficientes del modelo. Los errores conocidos como residuos se calculan como la diferencia entre los valores observados y los valores estimados de la variable dependiente. Si la matriz de variancias y covariancias del término de error de un modelo de regresión lineal
deja de ser escalar, es diferente la matriz identidad. Entonces el estimador deja de ser eficiente y será necesario estimar los parámetros del modelo utilizando mínimos cuadrados generalizados. También debemos tener en cuenta que si la matriz es simétrica y definida positiva, entonces existe una matriz cuadrada, no singular, tal que ambos lados de la ecuación se obtengan para poder encontrar la matriz identidad. También los mínimos cuadrados generalizados. Si la matriz de variancia y covariancia del término de error de un modelo de regresión lineal deja de ser, es diferente de la matriz identidad, entonces el estimado de ser el cierre y será necesario estimar los parámetros del modelo utilizando mínimos cuadrados generalizados. También el otro tema que es el error estándar de estimación. El error estándar de estimación mide la desviación en una muestra de un valor de la poblacional. Es decir, el error estándar de estimación mide las posibles variaciones de la media muestral con respecto al verdadero valor de la media poblacional. Aquí está la fórmula con la cual podemos encontrar el error estándar de estimación. Error estándar de estimación es igual a más menos el coeficiente de confianza por el error estándar. La desviación estándar es una medida de la dispersión de los datos, es decir, es una medida de variabilidad de la población. Y el error estándar es una medida de la variabilidad de la muestra. Y se calcula en la base a la desviación estándar de la población. ¿Y cómo podemos calcular? El error estándar de estimación se puede calcular para todas las medidas que se obtienen en las muestras. Por ejemplo, el error estándar de estimación de la media o error estándar de estimación de la desviación estándar, y mide el error que se comete al estimar la verdadera medida poblacional a partir de su valor muestral. A partir del error estándar de estimación se construye el intervalo de confianza de la media correspondiente. El coeficiente de confianza indica la cantidad de error estándar que está dispuesto a sumar y restar a la medida para tener un cierto nivel de confianza en los resultados. Y el error estándar igual a la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y el coeficiente de confianza igual al valor límite de un estadístico muestral o distribución de muestreo, o también por el método de la campana de Gauss para un determinado intervalo de probabilidades. El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la proporción de la variancia total
de la variable explicada por la regresión. Es también denominado R cuadrado y sirve para reflejar la bondad del ajuste de un modelo o la variable que se pretende explicar. Y esta es la fórmula del coeficiente de determinación. Es R al cuadrado es igual a 1 menos la suma residual sobre la suma total. Y también debemos saber que es importante el resultado del coeficiente de determinación entre 0 y 1. Cuando más cerca de 1 se sitúa su valor, mayor será el ajuste del modelo o la variable que estamos intentando explicar. De otra manera es de inversa. Cuando más cerca de 0, menos ajustado estará el modelo y por tanto menos fiable será. En este momento voy a dar un ejemplo sobre la regresión lineal y correlación, en la cual he utilizado como un ejemplo las importaciones y exportaciones en el año 2010 y en el 2020, en cual las importaciones y exportaciones. En este momento se calcula la media tanto de X como de Y. El siguiente paso que voy a desarrollar utilizando la fórmula de la relación. Se calcula los valores de X menos la media de X. De la misma manera se resta el valor y menos la media de Y. Posterior a esto se procede a multiplicar los dos valores obtenidos anteriormente.
y luego debemos calcular la desviación estándar a continuación. Cabe mencionar que se debe tener instalado el complemento de MegaStab para Excel en cualquiera de sus versiones. Hacemos clic en complementos y seleccionamos estadística descriptiva. Se procede a limpiar todos los datos para seleccionar solo la variancia simple. Seleccionamos los datos de la variable X y posterior. Se muestra en una hoja diferente. El resultado. Se procede a copiar para trasladarlo a la hoja de trabajo. El mismo procedimiento se hará para calcular los valores de Y. Se procede a sumar los valores de X multiplicados por Y. Ahora se calcula R con la suma anterior dividida a las dos desviaciones estándar. A continuación se calcula el coeficiente de correlación con la fórmula tanto de los rangos de X y Y. Después genero el gráfico. Para ello selecciono los valores de X y Y que recientemente obtuve. Luego selecciona, se va a insertar. Seguidamente nos dirigimos a gráficos de dispersión y seleccionamos el primer modelo. Luego nos vamos al signo de más para agregar los elementos de gráfico que queremos visualizar. Selecciono los ejes, títulos de ejes, línea de tendencias, la línea de cuadrículas y realizo el clic en la línea de tendencia en el formato de presentación de la ecuación del gráfico y el valor de R al cuadrado.
Después se realiza la prueba de correlación con la fórmula, en la cual tenemos la distribución, el coeficiente de correlación y el tamaño de la muestra. Y eso sería la prueba de correlación.